Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y bueno, hoy correspondía hacer un video heavy, ¿no? No heavy como el de ayer, pero sí que complementaba lo de ayer, que hablaba de los fans, cierta locura y un par de cosas. Pasa que yo ayer me estresé tanto con ese video y ya venía los 2 o 3 días estresado y todo, que digo, vamos a dejarlos descansar un poquito. Y si bien trato de no traerles noticias que todos los canales traigan, por más que me... A ver, yo sé que hay videos que son tendencia, está bien, y que traerlos me puede llegar a traer un poquito más de suscriptores y eso. Pero también me jode sacar un poco lo que todo el mundo está sacando, lo que ya escucharon, y que lo diga con mi voz o lo diga con la voz de otra persona. Más o menos todos los youtubers que damos este tipo de noticias pensamos más o menos parecido, ¿no? Entonces me da un poquito de cosa y trato de traerles diferente. Y en estos días no he encontrado noticias que vos digas, esto va para Bloody Mary de entrada, o noticia de los viernes como era antes. Entonces traje otras cositas. Y bueno, digo, puta, hace rato que no traigo nada de She-Hulk. Hoy se estrena en España. No sé. Digo, bueno, voy a hacer como un mini especial de She-Hulk. Los voy a dejar descansar. Y seguramente mañana haga el complemento del Just Chatting que hicimos ayer. Parroquiales. Gracias a todos los que me mandaron algún mensajito de aliento. Gracias a los que respondieron en la caja de comentarios lo que había pedido. Los que mandaron mail. Tengo un suscriptor que me hizo una canción. Se llama Song, como canción en inglés, como haciendo referencia a hijo, en inglés Son of Guta, ¿no? Entonces hizo Song of Guta. Son of Guta. ¿Está? Así que le pregunté si quería que la pusiera. Me dijo, no, está bien. Me prometió que me hace una lista de reproducción con su música, porque le dije, mirá, si te copás, lo sé. Bueno, cuando tenga tiempo te mando una, la pones y ta. Tiene un SoundCloud, le pedí si quería preguntar que lo pusiera. Me dijo, por ahora no, está bien, sí. Era más un regalo que hacer una promoción o algo. Bueno, yo los invito, si ustedes tienen algo, tienen alguna gracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son músicos, son escritores de cómics, que saben que yo maqueto y un montón de cosas, y quieren hacer algo. Hace poco también un chico me dijo, mira, hace mucho que estoy tratando de hacer alguna cuestión con animación 3D, que justo era de Neuquén. Tomo tomate bastante porque me pica mucho la garganta, no sé por qué. Acá en Argentina, no sé en ustedes, pero hay un virus que está afectando a la... Es como que todo el mundo se queda ronco, no sé, porque no me pregunté, no dijeron que virus ni nada, pero el 90% de los locutores lo tienen, mucha gente está como con la voz tomada y yo siento que algo está sucediendo. Bueno, está. Así que me van a escuchar tomar matecito, pido mil disculpas, pero estamos en charla de amigos y amigas. Bueno, la cuestión es que no quiso, bueno, está. Si ustedes tienen algún... Ah, me dijo lo de la animación el chico, ¿no? Y yo le digo, bueno, prepárate a algo, yo lo muestro, también es un canal chiquito, pero bueno, yo qué sé, así se empieza. Bueno, no tengo problema, si ustedes quieren enviar algo, me dicen, lo arreglamos todo por mail, ¿está? Listo. La que se me vino con una lluvia de mails, por el tema de... Yo no sé si el pibe que le respondí tenía amigos o qué pasó, pero bueno, está. Mi madre ha quedado retratada de 1001 formas en esos mails. Está todo bien, no pasa nada. Bueno, nada. Creo que dije todos los parroquiales. Va a ser larguito, pero vamos a seguir transitando por varias cosas que, bueno, seguramente lo deben haber hecho los otros canales. Y yo lo voy a hacer así como un compiladito. Salvo la primera nota. No, miento. Todas las leí un poquito para, ¿cómo se llama? No las leí por completo, pero sí lo que sentía. Viste que cuando vos lees podés ponerte a leer como muy, muy enfocado, o podés como medio leer periféricamente, ¿no? Y hay algo que te llama la atención y pumba. Bueno, así hice yo y les pintarrajé un poco para hacerla corta, porque van a ser 4 o 5 notitas de lo mismo, ¿no? Vamos a transitar por todo el viaje o cositas importantes de She-Hulk. Así que vamos para allá. Let the game begin.
Bueno, Marvel aclara la confusa línea temporal de She-Hulk. A mí me encanta. Vamos a empezar con esto. A mí me encanta porque siempre tienen que salir a explicar algo, ¿no? Que le explican tienen que explicar el final, que tienen que explicar la línea temporal, que tienen que explicar el por qué esto, el por qué aquello. Evidentemente hay un problema de escritura, hay un problema de algo, porque no podés estar explicando todo el tiempo, que van a explicar por qué el malo de este hizo esto otro, que explican el por qué, no sé. Bueno, vamos a ver. La serie She-Hulk tiene confundidos a los fans de Marvel Studios con respecto a la línea temporal. Ahora el estudio ha aclarado el tema. Jessica Gao confirmó que She-Hulk está ambientada no demasiado lejos, me encanta la exactitud, de los eventos acaecidos en Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. No ha sido clara ni concisa a este respecto, o sea, Marvel aclara. La serie tiene confundido y Jessica Gao no ha sido precisa a ese respecto, ¿no? La guionista ejecutiva de Marvel Studios ha afirmado que es un periodo de tiempo relativamente corto con respecto a la película dirigida por Destin Crichton, cineasta encargado de Vengadores: La dinastía de Kang. La serie de She-Hulk no sucede años después de Jin Chao y la leyenda de los 10 anillos, afirmó la creativa de Marvel Studios. Es una cantidad de tiempo relativamente... era todas las voces, perdón, bueno, me confundí. No hay voces, que se cague. Es una cantidad de tiempo relativamente corta. Para generar un contexto interesante a este respecto, nuestros compañeros de Direct han creado la siguiente imagen. En ella nos colocan toda la cronología de UCM y solo una captura. Aquí la compartimos. La voy a compartir, la voy a dejar un ratito así, como por que le pongan pausa si la quieren ver. Ahora, hasta ahora, sacá la imagen, no me aclaraste nada. O está muy lejos de los Vengadores Dinastía de Kang, que todavía no se estrenó. Pero ¿para dónde está? ¿Para adelante? ¿Para atrás? Me imagino que para atrás, porque ha sido más o menos cercano a la leyenda de los 10 anillos, pero yo qué sé. Pero bueno, vamos a ver la imagencita. Vamos a tratar de ponerla en página completa. Ay, no voy a poder, bueno, la voy a poner en dos partes. Tenemos a Capitán América, a Carter, Mal. Bueno, ustedes la van a ver, ¿no? Vamos a ver dónde está She-Hulk. Las de Groot. Las de Groot son una poronga. No la vi, pero cuando hicimos el review en el directo con Alma. Shang-Chi. Yo no la veo, She-Hulk. ¿Ustedes la ven a She-Hulk? Y acá está Shang-Chi. Eternals. Madness. Moon Knight. Disney más. ¿Y dónde está She-Hulk? Estamos en la misma. A ver, déjame leerlo de nuevo. La serie de She-Hulk no sucede años después de Shang-Chi y afirma la creativa de Marvel. Es una cantidad de tiempo relativamente corta. Para generar un contexto interesante en este respecto, no me aclaraste un carajo. ¿A dónde está? Yo no la veo acá. ¿Ustedes la ven? A ver, déjame ver. Vamos una por una. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki. Tuca, tuca. Saca tuca la peluca. Tuki, tuki, tuki. Saca tuca. Y nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Shang-Chi está acá. ¿Y dónde está Kang? Marvel Kang. La dinastía de Kang. ¿Dónde está She-Hulk? She-Hulk está preparada para explorar el lado más hulkiano. ¿En serio? Acuérdense de esta frase, ¿eh? She-Hulk está preparada para explorar el lado más hulkiano. Más que Hulk. Del universo cinematográfico Marvel. La aclaración de Jessica Gao sobre la línea del tiempo que ocupa la serie UCM es el primer indicio de que desentrañará más información acerca del misterio que se esconde en las aventuras de Bruce Banner, que tuvieron lugar luego de Vengadores Endgame. Vengadores Endgame. Vengadores Endgame. ¿A dónde estás, Vengadores Endgame? Vengadores Infinity War. Infinity Game. ¿Está? Acá está. Y supongamos que dijo... ¿Qué dijo acá? Dijo...
no ha sido concisa al respecto. Acá, no demasiado lejos. Está ambientada no demasiado lejos acaecido en Xingla. O sea, eventos acaecidos. O sea que está después de Shang-Chi. Ejecutiva, firmado un periodo de tiempo relativamente corto. Con respecto a la película de Vengadores Dinastía. O sea que tendría que estar medio como por acá, pero estará antes del Multiverse of Madness, después del multiverso, que es como el gran evento. No sé. O sea, a ver, entré a este título, Marvel aclara la confusa línea temporal, la serie de She-Hulk tiene confundidos a los fans de Marvel, y yo sigo confundido. Y me voy confundido, me sigo especulando. No podés decir She-Hulk se ambienta después de los eventos de... Me pones esta fotito, ¿no? Para que yo sepa todo. Y me decís, después de lo que sucedió en Multiverse of Madness y antes de Eternals. O después de Eternal y antes de Multiverso. O entre Eternal y el Multiverso of Madness. Tan difícil es, boludo. ¿Te das cuenta que es estos tipos son la información de la desinformación? Sigamos. No sé, dije que iba a estar tranqui, boludo. Y no sé para qué traje todo, cada vez me enerva más, pero bueno. Si ya a mí se me caen los pelos, yo necesito que a ustedes se le caiga la peluca también. She-Hulk, primeras reacciones la señalan como una aventura ridículamente divertida. Oh, Marvel. ¿Por qué no me extraña, motherfucker? Ya está aquí las reacciones iniciales a la nueva serie de Marvel Studios. ¿Y quién tenemos aquí? Sophie fucking Terracota. Y después tenemos a nuestro amigo, el otro también. Faltan tan solo unos días para el estreno de She-Hulk. Hoy se estrena, este es un poquito más viejo, pero estoy haciendo un recorrido, ¿no? En la plataforma de Disney, y algunos elegidos de la prensa ya pudieron ver los primeros capítulos. A través de redes sociales, los críticos lanzan al mundo sus reacciones a la nueva producción de Marvel Studios, y las cosas no podrían ser más positivas. Tal parece que las mentes detrás de la serie han puesto en marcha una historia tan brillante como divertida. ¡Oh, Marvel! ¿Por qué no me extraña? No por lo brillante, sino por lo divertida. Con una protagonista que supera todas las expectativas. ¡Oh, Kamala! Recuerdo que decían eso de ti hace un tiempo atrás. ¡Oh, Kenobi! ¡Riva! ¿Por qué me parece que decían esto de ti también? ¡Oh, Sophie Terracota! ¡Debes cambiar el copy-paste, motherfucker! Bueno, está. Y que llegará para transformarse en el personaje favorito de muchos. Esto puede ser, yo qué sé. A mí, She-Hulk, el cómic, no me lo acuerdo bien, lo leí hace un montón. Tengo más fresco lo que vino de She-Hulk después cuando hicieron ¿cómo se llamaba? Como ese reboot de los números, Legacy, que era como después de Red Hulk. Eso lo tengo más claro. Lo de atrás, no, me acuerdo un taquito que leí, que es de español, el de Hulka, que estaba, a ver, no lo puse, pero que estaba con la malla esa que estaba repotra, haciendo así, y bueno, cambiaron ese traje, ¿no? Que estaba tan bueno, que se mostraba todos los atributos, no a piel, ¿no? Pero así como la forma femenina, y ahora, bueno, el CGI que le hicieron, debo traer más Lola yo que She-Hulk, ¿no? Ahí está justo el... Ay, boludo, no podía mostrar esto, me lo van a... Ay, me lo van a... Bueno, espero que no me lo vayan a tirar al coso. No me doy cuenta estas promociones de mierda que pone Tomatazo, que está pago por Disney. Bueno. Las primeras reacciones de She-Hulk son entusiastas y le celebran su capacidad para ser divertida como espectacular. No, vamos de nuevo porque quiero leer la terracota como viene. Las primeras reacciones de She-Hulk son entusiastas y celebran su capacidad para ser tan divertida como espectacular. Creo que si yo agarro todas las notas de Sophie Terracota, que se ve que está bastante adornada, o por lo menos una tendencia importante hacia Disney, deben ser todo lo mismo. Debe decir todo lo mismo. Un día me voy a tomar el laburito de hacerlo. Ahora sí, vamos a poner voces. Lo que pasa es, este es un chico, sí. She-Hulk tiene una sorprendente cantidad de vínculos con el resto del pasado y el futuro de la MCU. Algunas escenas de créditos legendarias en cada episodio. Es muy fácil engancharse a este programa si te gusta la diversión. Ahí está quién es. Elijah Boxing, creo que es su nombre.
She-Hulk es simplemente estelar. Comienza rápido, muy rápido, pero a medida que avanza, creció en mí y es fácilmente una de mis series favoritas del MCU. Seguramente lo mismo debe haber dicho en lo de Kamala Harris, pero sigamos. La configuración es bastante sólida, pero hace un gran trabajo al establecerse en la saga de una manera que es respetuosa. Y lo que es más importante, tiene sentido como historia. Tatiana Maslany es increíble. La forma que interpreta a Jen es simplemente para morirse, y me muero por ver más, o sea, me muero muerto. She-Hulk, sin duda, uno de los mejores títulos del MCU hasta la fecha. No puedo esperar que todos ustedes la vean también. Oh, gracias, Elijah. Ahora, ¿quién escribiría? A ver, Elijah ya nos habló, ahora nos estaría hablando Gina Anderson. No sé por qué me suena a chica, chica. Ahora he visto los primeros 4 She-Hulk episodios 3 veces. Oh, ahora he visto los primeros 4 She-Hulk episodios 3 veces. Oh, y son todo lo que quiero que sean, y mucho más. La serie es alegre, descaradamente extraña y tremendamente entretenida. Esto establece un nuevo estándar de oro para los programas del MCU. Perdón, estoy muy emocionada porque lo vi 4 veces a cada uno. Estoy muy emocionada. Vamos de nuevo, ahora aclararé mi garganta. Establece un nuevo estándar de oro para lo que los programas del MCU son capaces de hacer. Supe desde el primer momento que Tatiana Maslany sería la perfecta She-Hulk, pero Dios mío, superó mis expectativas. Su Jen es tan auténtica y fascinante que fácilmente es una de las mejores cosas que le han pasado al MCU en la memoria reciente. Gracias, Gina. Ahora, ¿quién nos habla? Roxy Stryer. Falso nombre. Realmente. No, vamos a ponerla más latina. Realmente la vi. Realmente vi los primeros 4 episodios de She-Hulk. Tatiana Maslany es una semental. Dame un segundo, porque esto ya te digo, lo hice versión periférica. Quería leer las cosas. No, pero dame un segundo. Un segundito de tu vida, dame. Semental. Animal macho, caballo, que se destina a la reproducción. Cerdo semental. Hombre con gran potencia sexual. A ver, mujer semental. A ver, porque capaz que existe, ¿eh? Yo nunca lo vi en ese contexto. Vamos a desasnarnos. Mujer semental. Oh. My God, no hay ninguna que diga mujer semental. Semental. Persona o animal macho de gran capacidad sexual. Uso figurado. Ejemplo, mi marido en la cama es un verdadero semental. No hay. ¿Tá? Sigamos. Porque, bueno, obviamente hay que meter estas pelotudeces. Porque, a ver, seguramente esta es una feminazi que quiere que todo... O, no sé, capaz que She-Hulk es otra cosa y no lo sabemos. Capaz que cuando se lleva a los muchachos de Tinder, se saca la malla y... ¡Papán! ¡Tararán! ¡Tarán! Yo sabía que algo así iba a haber. Pou. Bueno. Tuki Tuki. Semental. Muy adorable y ruda. Algunas apariciones mencionadas que me hicieron reír. Tono realmente divertido y con mucha energía. Apuesto que les gustará a todos. Es Ally McBeal, pero actual y como una superheroína. A ver quién nos habla ahora. Anda Hal Black. Esto será así medio como hindú o algo así. Bueno, no sé. Pero tiene voz como de... He visto los primeros 4 capítulos de She-Hulk y esto básicamente funciona. A toda máquina para mí. Tatiana Maslany es perfecta y la relación de Jennifer con su primo Bruce es muy identificable. Es increíblemente encantador y, lo más importante, te preocupas mucho por Jen. También maneja el tono y el humor mucho mejor que algunos de los proyectos más recientes. Se siente natural gracias a She-Hulk y su autoconciencia de romper la cuarta pared.
Lo único que me fastidia es tener que esperar 5 semanas para ver su próximo episodio. Bueno, muchas gracias a Dan Havler. Y hasta aquí, bueno, hemos visto. Y acá un comentario que es el único que pusieron por ahora. Ridícula, absolutamente de acuerdo. Bueno, vamos a ver. She-Hulk ya tiene calificación de la crítica, a pesar de tener un arranque muy lento. Ya tiene, a pesar de tener un arranque lento, parece que la serie se establece con éxito dentro de esta fase de Marvel, por Claudia Cabello. En este proyecto existen muchas dudas entre los fans que no sienten muy preparados para su estreno. Los primeros avances fueron muy criticados por sus efectos visuales y algunos más estaban molestos con la forma en la que representaban y usan a Hulk. Sin embargo, el carisma de Tatiana Maslany, o sea, hasta ahora la hacía una poronga, vamos a ser sinceros. Lo que vienen diciendo, por lo que está bien, yo leí más cosas que ustedes, ¿no? Pero hasta ahora es como que sí, lento pero bueno, esto pero ya, pero todos dicen que Tatiana Maslany la rompe. Seguramente debe ser así. Es más, de hecho a mí en alguna de las cositas de CGI me gusta mucho la cara que le hicieron a She-Hulk, pero por bonita, no porque esté bien hecha, sino la hicieron bonita, pero medio como bastante diferente a la actriz, ¿no? Aparte la actriz tiene como carita, todo bien, ¿no? Pero tiene como carita de mujer más grande, ¿no? Tiene como carita de mujer, no sé, 45, 50 pirulos. Habría que ver cuánto tiene la chica. Bueno, así como el regreso de la abominación de Tim Roth, el Daredevil Charles Cox, han generado mucha emoción entre los espectadores. Después de haber visto el avance y el CGI de cómo salta Daredevil, déjame que por lo menos a mí el hype se me haya ido un poco más abajo con Daredevil. ¿Es She-Hulk el primer gran fracaso de Marvel en la pantalla chica o un nuevo reto superado para la franquicia? Si te leo a vos tomatazos, no sé, porque ahora es un gran fracaso, un gran, ¿cómo es? Superado, y dentro de 5 días es un gran fracaso, porque siempre pasa así. No tendría que haber sido tomatazos, tendría que haber llamado panquecazo. Pero bueno, sigamos. En el caso de She-Hulk, es un tipo particular de comedia dentro del género de drama legal. Y la conexión con viejos y nuevos héroes serán pieza clave en el desarrollo de su historia. Ante todo, los fans esperan que le hagan justicia al personaje, que es bastante diferente a su primo Hulk, y quien siempre ha tenido una presencia cómica y fuerte en los cómics, donde constantemente rompe la cuarta pared. Está medio mal escrito, pero están hablando de She-Hulk, que es la que rompe la cuarta pared y es bastante diferente a su primo Hulk, ¿no? Donde constantemente rompe la cuarta pared para dar sus opiniones y perspectivas al público, ¿no? Eso ya pasaba en los cómics. En los cómics están buenos, vamos a ser sinceros, no todo, es como todo, pero es buen personaje She-Hulk. Para mí es un buen personaje. Lo que pasa que, claro, creo que lo que más jode, saquemos el CGI y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que acá es muy... En esa parte donde... Me olvido de sacarla, pero en esa parte donde salta y le muestran mirá esto. Ay, no, por Dios. Me lo van a chingar. Ay, boludo, pará. Me lo van a chingar. Ay, yo quería ver otra cosa. Pará. Mirá eso. No seas malo. Bueno. Donde van a, ¿cómo es? Las patitas, quería mostrar las patitas. Clásico físico-culturista. Se hace todo arriba y abajo, pumba. Bueno, es un buen... Lo que pasa es que yo creo que lo que mató acá fue el CGI. Porque aparte este personaje da para tener comedia. No sé si la comedia estúpida que pone Marvel, pero es como un Flash, ¿no? Da para hacer ciertas cosas. El problema acá es que se vio y reafirma todo lo que la mayoría de los fans pensamos. No voy a poner más fan, pues si no tengo que poner el fanómetro, y si no me van a decir, vos fan, no leíste nunca el cómic. Bueno, no, está. Es un personaje que da para hacer comedia, es un personaje que está muy bueno, es uno de los que pueden hacer empoderada, pues ya está empoderada, porque es un buen personaje, porque es fuerte, porque es femenino, por un montón de cosas. Ahora, ¿era necesario
para mostrarle al que no es lector, al que solamente ve películas y conoce los superhéroes por películas, por las series, pero nunca tocó un cómic, que está perfecto, sería como el fan o la audiencia ocasional, ¿está bien? ¿Era necesario para hacer mostrar que era fuerte y decir que era un buen personaje, denostar o destruir o debufear? Porque en los juegos por ahí de rol, que no sabes, poner un buff es como ponerle algo bueno, algo que empodera a alguien. Y un debuff es ponerle a alguien que lo achica, que le saca un poco de poder o algo por el estilo, ¿no? Buff y debuff, ¿está? ¿Era necesario debufear a Hulk? ¿Era necesario ponerlo como un estúpido? Si es un personaje diferente a Hulk, y Hulk, por más que lo hayan idiotizado bastante, o lo hayan bajado un poco el tono de Hulk en las películas, es un tipo que tiene que hacer mucho esfuerzo para no dejar liberar el Hulk, ¿no? Que ser Bruce Banner y el que el Hulk no salga. Bueno, pero sabemos que Hulk es un tipo, por más que esté controlado, es un tipo que hay que mantenerlo a raya, y es un tipo violento, y cada vez que va teniendo más violencia y más, se va volviendo más fuerte, ¿está bien? Entonces, ¿es necesario ponerlo como un estúpido, como lo ponen acá? ¿Es necesario que le está enseñando y la mina tiene que ser todo lo que hace Hulk es el doble de mejor? ¿Por qué eso? ¿Por qué no pueden mostrarlo como entes diferentes? ¿Está bien? Sin necesidad de defenestrar a ninguno. Sin necesidad de estar mostrando que alguno es más fuerte. Ni siquiera Hulk, que lo muestren a Hulk. Porque vamos a ser sinceros, no quiero ser malo, chicas, con todo respeto lo digo. Por ahí he visto chicas que son... De hecho, yo salí con una buza, la única buza que hubo, salió un tiempo, y la mina era... No sé si era tan fuerte como un hombre. No importa. Pero sí era más fuerte que otros hombres, ¿entendés? O sea, por ahí no que un buzo, porque ya estábamos todos medios como grosos, entrenados. Entonces, yo digo, a nivel mismo entrenamiento, genéticamente estamos más predispuestos a tener más musculatura, un poco más de fuerza, un poco más de resistencia a algunas cosas. Ustedes tienen predisposición a más resistencia al dolor y ese tipo de cosas. Somos diferentes y está buenísimo. O sea, ustedes son superiores en algunas cosas, nosotros somos superiores en algunas cosas, y por eso cuando buscamos a nuestra media naranja, buscamos a alguien que nos complemente. No tenemos, capaz que dentro de 100 años, como las mujeres ahora se están entrenando y están cambiando lo físico, seguramente vaya cambiando la genética. Capaz que dentro de 100 años, ahora los tipos estamos menos tipos, y las mujeres están menos mujeres y más tipos, y los tipos están menos hombres pero más mujeres. Entonces capaz que dentro de 100 años, le tiro un número, dentro de 100 años, ustedes se revierta eso y los hombres seamos más metrosexuales, más, no sé, menos poder, pero no poder sino menos fuerza, menos poder físico, poder fuerza, ustedes sean superiores, ustedes sean más musculosas y nosotros seamos más yo soy la más perra, ¿entendés? O sea, no, a ver, no entiendo esa necesidad. Si tienen un montón de características copadas. Si vos me preguntás a mí, ¿una mina es mejor estratega que un hombre? Sí, yo creo que sí. A igual conocimiento, a igual inteligencia, a igual todo, mismo punto de comparación, creo que tiene mejor predisposición para esas cosas. Como que su cerebro actúa de otra manera, más copada que la del hombre. Entonces, no, la verdad que no entiendo. Aparte, a ver, yo creo que ningún hombre se pone mal cuando dicen, bueno, nosotros somos creadoras de vida y no la tenemos que fumar. Y cuando llega el día de la madre, y más que el día del padre, no la tenemos que fumar. Aunque ustedes no pueden hacer vida sin nosotros. Pero bueno, ustedes tienen la matriz, o como que están más predominantes, tienen mejor, ¿cómo se llama? Como más protagonismo en esa parte. Y está perfecto. Entonces yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué tenés que mostrar que esa es más poderosa o que el hombre es más poderoso? ¿No podés hacer algo en la que los dos se complementen y no sea una carrera para ver quién es más? Que hacer el guión de tal manera de que se muestre que los dos son copados, de que los dos son diferentes y en esa diferencia radica su fuerza o radica su poder.
No lo entiendo. Sin embargo, necesitamos hacer esas estupideces. Necesitamos cada vez más separarnos, agrietarnos, ¿no? Ante todo, los fans esperan que llegue la justicia al personaje, que es bastante diferente a eso, ya lo leímos. La serie se estrena en una calificación bastante alta y obtiene un buen lugar entre otros shows de la marca como WandaVision 95, Falcon Soldado de Invierno 97, lo que es un punto a considerar en que muchos críticos, quienes tuvieron la oportunidad de ver los primeros 3 capítulos, comparten la opinión de que el primer episodio es algo débil, pues está dedicado a establecer la historia mientras busca consolidar su ritmo en la comedia, algo que va mejorando episodio tras episodio. Por esto yo antes le leí todo esto. En ningún momento dijeron eso. ¿Ah? Yo para mostrar un poquito, ¿no?, la coherencia o del escritor o la coherencia de esto pseudo, porque me gustaría ver alguna vez algún pergamino, porque yo te doy mi opinión de algo, te doy mi opinión de lo que vi o de lo que pienso o lo que sea, pero yo en ningún momento te saqué la carta de crítico. Es más, en mi video me digo, yo no tengo ni idea, o sea, a mí no me gusta, hoy está, te doy mi opinión, la escuchás o la tirás a la basura. Ahora, yo quiero ver qué pergaminos tenés vos para llamarte crítica especializada o cosas así. Algo debes tener. Bueno, me gustaría alguna vez saberlo. Porque si no, yo voy a una empresa y digo, che, mirá, tengo un canalcito de YouTube. Y hago cosas de cine y leo y no me contratás. Bueno, dale. Bueno, jefecito, ¿qué hago? Mirá, andá a cubrirte la Comic Con y andá a ver las previews de que estamos invitados a She-Hulk. Y después, para que venga el chequecito, y si viene saladito y copado, le ponemos tomate fresco, y si no, le ponemos pochoclo roto. ¿Entendés? Si no, es así. Bueno, sigamos. Está, WandaVision. Vamos a leer un poquito más de esto. Collider. Acuérdense, yo a veces leo cosas de Collider. Si los últimos 5 episodios son así de encantadores, en los últimos 5... porque son 10, creo. Sí, en los últimos 5 episodios son así de encantadores, entonces Marvel tiene una victoria absoluta entre manos. Cassandra Feltus, de Black Girl Nerd. Ahora sabemos que es mujer, recién de cola. Aresu Amin. Ay, ¿cómo podría ser un hindú? Perdón, no quiero joder a nadie, pero ¿cómo sería? Y los últimos 5. No, eso sería chino. Bueno, no importa, ya lo leí. Cassandra. She-Hulk es una de las mejores series de Marvel a la fecha. Es una comedia legal que simplemente está protagonizada por personajes de cómics. Tatiana Maslany encabeza un elenco increíble como la perfecta Jennifer Walters, She-Hulk. Lisette Lasuna Sáenz, cbr.com, que también les leo de ahí. Tatiana Maslany, no, suena muy hermana de la arriba. A ver, vamos a ver otra. Tatiana Maslany, quien interpreta a Jennifer Walker, también conocida como She-Hulk, brilla absolutamente en She-Hulk Attorney of the Law. Incluso cuando comparte pantalla con estrellas tal vez más reconocidas como Mark Ruffalo, Bruce Banner, Emil Blonsky e incluso Wong son personajes secundarios que habitan el mundo de Jennifer Walters y funcionan como la historia de Jen se le permite. Porque funciona la historia de Jen se los permite. A ver qué dice. Y funciona porque la historia de Jen se los permite. Es porque Jen. Empoderémosla a Jen. Por más que Jen sea la protagonista, pero ella se los permite. Nada más y nada menos. No le quitemos relevancia, sobre todo porque Wong es hombre, Emil Blonsky y Bruce Banner. Entonces ella se lo permite, carajo. Caroline Frank, Variety. Esta es media conchetona. A ver. She-Hulk es lo suficientemente encantadora, ya que va de una gracia a otra, especialmente en las hábiles manos de Maslany. Pero entre sus obligaciones más grandes en el universo cinematográfico de Marvel, un presupuesto mucho más limitado que sus pares cinematográficos, y la intento de infundir la historia de Jen con energía anticuada, Girl Boss. She-Hulk también representa un acto de equilibrio inestable que necesita más tiempo del que tiene. Todas mujeres, loco, vamos, media pila conmigo. A ver cómo puede ser esta.
She-Hulk, Anthony Maslany, en forma de She-Hulk, se ve tan extraña. No descarto su actuación. Si hay alguien que puede interpretar al mismo personaje en 2 cuerpos diferentes, es ella. Es solo todo el CGI involucrado. She-Hulk parece necesitar algo más de tiempo para establecerse, especialmente por su estilo de comedia, pero cuenta con 9 episodios para lograrlo. En ese sentido, es importante tener a una actriz como Tatiana Maslany, quien sabe muy bien cómo llevar una serie y que es bastante querida por el público, dando así una oportunidad de crecimiento y para convencer a los fans. Yo no sé, hasta ahora leí que estaba espectacular. Sí, todos coinciden que Maslany, todo espectacular, ¿no? Y se ve que la chica es carismática. Yo no la conozco mucho, salvo lo que leí para esta serie, ¿no? Pero a lo que voy, todos coinciden en eso, debe estar bueno. Ahora, yo me imagino, lo que hasta ahora veo todo que ella es, y veo todo bueno. Entonces, ¿por qué la chica ahora acá dice, o el chico, no me acuerdo quién era el que lo leía, dice, necesita más tiempo para establecerse? Cosas de la vida. Bueno, chicos y chicas, por razones que realmente no me esperaba, pensé que iba a ser mucho más rápido, hice muchas voces, hice muchas cosas y me quedó larguísimo. Y ya yo les largué una hora, y digo, donde le largo una hora más otro video, me linchan. Así que voy a terminar acá la primera parte. El que quiere continuar viendo, tiene la segunda parte, ¿no? Seguimos por este viaje, o como, ¿se acuerdan Supernatural que decía Road Them? El camino hasta ahora. Bueno, de este She-Hulk. Ahora viene la segunda parte, y la segunda parte, justo cuando termino de grabar todo el video, cae más información. Entonces vamos a tener una sorpresita medio llegando al final de la segunda parte, que ya está grabada obviamente, porque solo que está compilada con la última información de último momento. Así que bueno, los veo en la segunda parte, dale. Va a haber sin intro, siguen nomás derecho como viene el video. Hasta la vista, babies.